Colinérgicos. Los fármacos colinérgicos son principios activos que tienen la capacidad de unirse a los receptores colinérgicos, entiéndanse muscarínicos o nicotínicos y sus subgrupos, y desencadenar una respuesta intracelular y un efecto símil o análogo a la acetilcolina. Esos son los fármacos colinérgicos que son los que veremos a continuación. Dentro de los fármacos colinérgicos tenemos que ellos pueden ser de acción directa, es decir, que se unen directamente a los receptores o muscarínicos o nicotínicos, y también pueden ser indirectas. Estos fármacos indirectos inhiben la enzima acetilcolinesterasa, que es la que degrada la acetilcolina, y esta, al ser inhibida, pues aumenta la cantidad de acetilcolina disponible en la hendidura para unirse al receptor. Y esta inhibición puede ser irreversible con este grupo de fármacos que tenemos acá, o puede ser reversible o competitiva con este grupo de fármacos, o irreversible con el ecotiopato o con intoxicación por órganos fosforados. Por último, tenemos la pralidoxima, que lo que es una oxima, ¿sí? Es un fármaco, es un fármaco que pertenece al grupo de las oximas, que es un grupo de fármacos que es utilizado en la intoxicación de órganos fosforados que veremos al final. Perfecto, es importante conocer que la acetilcolina es el neurotransmisor de mayor predominio a nivel del sistema de la transmisión sináptica. Tenemos acá que podemos dividirlo en dos, en somático, el músculo esquelético, ¿sí? Donde no hay ganglios, pero es el receptor, que aquí tiene un receptor nicotínico, muy bien. A nivel del sistema nervioso autónomo tenemos simpático y parasimpático. En ambos, ¿sí? Tanto el simpático que libera noradrenalina, que es la mayoría, como el simpático que libera adrenalina, que es el de la vía de la suprarrenal, en ambos, ¿sí? Es decir, en todo el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, bien sea simpático de adrenalina o simpático de noradrenalina, la acetilcolina es el neurotransmisor presináptico. Mientras que en el postsináptico la historia cambia. En el postsináptico solamente es el neurotransmisor del parasimpático. Muy bien, ya vimos, la vía simpática tiene noradrenalina en su mayoría y la vía de la glándula suprarrenal que tiene adrenalina. Bueno, ¿y cómo es la síntesis o cómo ocurre esto a nivel de las terminaciones nerviosas presináptica y postsináptica? Vale la pena revisarlo y hacer una pequeña comparación con la vía adrenérgica para poder fijar conocimiento. Recordemos que allá partimos del aminoácido tirosina hasta al final desencadenar o producir adrenalina si estamos en la glándula suprarrenal, pero también antes de eso se produce todas las catecolaminas, ¿sí? O sea, no solo adrenalina, previamente se puede producir noradrenalina y previamente dobutamina. Aquí la vía es, partiendo de colina, producir acetilcolina, es decir, grupo acetato más la colina. Perfecto. La colina es un amonio cuaternario, ¿sí? Por lo tanto, es una amina cuaternaria, perdón, por lo tanto no puede atravesar y difundir libremente a través de la membrana, no es muy liposoluble, está cargado positivamente y por ende no puede entrar a la célula así de sencillo. Y este es el paso limitante. Como habíamos visto en la transmisión adrenérgica o en la síntesis de adrenalina y noradrenalina, el paso limitante era una enzima que era la tirosina hidroxilasa que hidrolizaba la tirosina. Aquí el paso limitante es el transporte o el paso de colina a través de un transportador para poder llegar a nivel intracelular. ¿Cómo se hace este transporte? Este es un transporte, un simporte, un cotransportador que tiene colina y sodio, que están cargados ambos eh, positivamente, ¿sí? Es un simporte, pasan ambos en la misma dirección y una vez están intracelularmente, pues se desencadena la vía que veremos. Sin embargo, es importante destacar que hay un fármaco que no tiene utilidad clínica, pero es de gran importancia para la farmacología básica y a nivel experimental, que es el hemicolinio. El hemicolinio termina bloqueando este proceso, ¿sí? Inhibe el transporte de colina, y al inhibir el transporte de colina,
pues, ¿qué tenemos? Tenemos que es un paso limitante y termina inhibiendo toda la vía colinérgica. La colina, una vez que está dentro, se combina con la acetil-CoA. El acetil-CoA produce acetilcolina. La acetilcolina posteriormente es captada en vesículas para almacenamiento y protegerla. Y posteriormente, cuando se desencadena el potencial de acción, conjuntamente con la entrada de calcio, pues el calcio hace que la vesícula se desplace a la periferia, donde se fusiona con la membrana citoplasmática de la varicosidad nerviosa presináptica y termina liberando la acetilcolina que está una vez en la hendidura sináptica. Pero tengamos un momento porque aquí hay algo de importancia clínica. Eh, Aquí puede ocurrir algo interesante. Por ejemplo, es muy conocido lo que es la toxina botulínica. La toxina botulínica, que es muy utilizada en la práctica clínica desde el punto de vista estético, en la práctica clínica se utiliza mucho para espasmos musculares importantes, ¿sí? A nivel de ortopedia, ¿qué hacemos? ¿Qué hace ese fármaco? Pues inhibe la contracción sostenida. También es utilizado a nivel estético para el blefaroespasmo o para lo que llamados son las líneas de, de expresión facial que están hipermarcadas y lo que tiene que hacer es inhibir esta contracción. Y esta contracción, como conocemos, es una contracción dada por la acetilcolina o la inicia de los receptores muscarínicos. Entonces, la toxina botulínica lo que hace es inhibir la liberación. Y si inhibe la liberación de estas vesículas, pues obviamente no va a haber suficiente acetilcolina como para mantener esto. Lo mismo ocurre con el tratamiento de hiperhidrosis. Hiperhidrosis o sudoración excesiva, lo que tenemos es una liberación sostenida de acetilcolina, nivel de las glándulas sudoríparas que terminan secretando sudor, obviamente al exterior. La toxina botulínica tiene el mismo efecto, hace, digamos, secuestra las vesículas de acetilcolina en la neurona presináptica, no la permite salir y aquí está el efecto. Algo completamente contralateral o contrario, perdón, algo contrario, tenemos es la intoxicación por un arácnido o el emponzoñamiento por un arácnido, conocido muy famoso como la viuda negra. Es un arácnido, sobre todo el femenino, ¿sí? La araña femenina, se encuentra siempre sola y por eso se llama viuda negra, se encuentra digamos, en el nido o lo que es la tela de araña, siempre se encontraba sola y se decía que era que mataba a la araña macho, ¿sí? La mataba y por eso se quedaba sola y era la viuda negra. Sin embargo, en lo que es digamos, la ecología de los insectos, se ha descubierto que esto no es, no necesariamente es así. Pero lo que sí es importante destacar es que el emponzoñamiento de este arácnido termina desencadenando todo lo contrario, es una liberación excesiva de vesícula, por lo tanto hay una gran disponibilidad de acetilcolina, y al haber una gran disponibilidad de acetilcolina, pues estaremos frente a un síndrome serotoninérgico. Perfecto, una vez que la acetilcolina está aquí a nivel de la hendidura sináptica, puede ir a la neurona posináptica, tener su efecto, ¿sí? Efecto colinérgico, puede ir al receptor que está en la neurona presináptica, tener un efecto autorregulador, o puede o debe ser degradada y parte de ella, pues colina y acetato, la colina regresa y es trata de captar nuevamente. Y aquí una diferencia importante. En la transmisión adrenérgica tenemos que la noradrenalina, una pequeña porción es metabolizada por la IMAO y la COM y la mayoría es recaptada, ¿sí? En cambio aquí es totalmente diferente, es todo lo contrario. Aquí la mayoría del fármaco es degradado por una enzima que es la acetilcolinesterasa. Y es aquí donde actúan algunos fármacos que son de efecto indirecto. Continuamos. Es importante, aunque se escapa un poco del objetivo de la clase, ¿sí? Entonces, se supone que desde el punto de vista de fisiología se deben conocer los receptores, la ubicación, su mecanismo de acción e incluso también cuáles son los efectos que desencadenan. Pero repasemos un poco de ellos a manera somera. Tenemos que hay dos grupos, los muscarínicos y los nicotínicos. Obviamente su nombre va por el tipo de sustancia con que mayor afinidad tienen, por ende los muscarínicos tienen mayor afinidad por la muscarina y los nicotínicos por la nicotina.
Una diferencia importantísima que tienen ellos es el tipo de receptor a lo que están unidos. Los receptores muscarínicos son receptores que están unidos a proteínas G, ¿sí? Que pueden ser 1, 3 y 5, que son GQ y P3 desilglicerol como segundos mensajeros, G2 y G4 unidos a GI o G0, mientras que los receptores nicotínicos están unidos a un canal iónico, ¿sí? Que permite por lo general entrada de sodio supraluminio o también puede ser un canal de potasio. Es una diferencia marcada en cada uno de ellos. Hablemos un poquito de los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos pueden estar a nivel muscular, a nivel del músculo estriado, y reciben el nombre de NM. Y una característica interesante es que ellos son bloqueados por la tubocurarina. Mientras que el resto de los receptores nicotínicos, que sobre todo están a nivel del sistema nervioso, a nivel de ganglionar, reciben el nombre de NN y ellos no son bloqueados por la tubocurarina, sino por el hexametonio. ¿Sí? Un punto interesante en esta historia es que los receptores nicotínicos, cuando la acetilcolina se une a ellos, en un principio los activa, hace un cambio conformacional, hace lo que es el movimiento de iones a través de ellos y posteriormente estos quedan en un estado inactivado. ¿Ok? Bien, aquí vemos cómo es la afinidad. Obviamente la acetilcolina tiene afinidad por ambos, por tanto los nicotínicos como los muscarínicos, pero los muscarínicos tendrán, pues obviamente, la muscarina tendrá mayor afinidad por ellos, se unen más fácilmente y la nicotina mucho menos. Sin embargo, recordemos que no es que no existe afinidad, sino que es baja. Por ejemplo, la nicotina después de llenar todos los receptores nicotínicos puede unirse con los receptores muscarínicos, igual la muscarina. ¿Sí? La muscarina sobre todo que viene de hongos, ¿sí? Podría venir y bloquear toda la muscarina, los receptores muscarínicos y posteriormente, eh, desde un punto de vista in vitro, por así decirlo, o en un mundo teórico, bloquear los receptores nicotínicos. Pero claro, además de afinidad, recuerden que el fármaco por sus características físico-químicas y por su farmacocinética debe llegar a la biofase. Y eso es otra historia. Entonces, los fármacos antimuscarínicos los podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Que son tres fármacos que tenemos acá y luego completar el otro grupo con un fármaco, que son, digamos, los ésteres de colina, ¿sí? Que tenemos la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina que tenemos acá, y podemos hablar que son ésteres de colina modificados o sintéticos, que como vemos acá, lo que tenemos es una modificación, este CH3 ha sido cambiado por un grupo amino, teniendo ahora convirtiéndose en lo que es un ácido carbámico, un carbamato, y esto le permite resistencia frente a la hidrólisis de la acetilcolinesterasa, por lo tanto prolongando su vida media. Es uno de los problemas de la acetilcolina, que es una vida media muy corta. Otra diferencia importante que tiene el betanicol es este grupo metilo que tiene acá, que lo aleja importantemente de lo que es unión a los receptores nicotínicos. Es decir, de todos ellos, el que menos capacidad tiene para unirse al receptor nicotínico es el betanicol y viene dado precisamente por este grupo metilo que tiene acá. La pilocarpina pertenece a este grupo, es un fármaco que se dice que es un producto natural y que es un alcaloide, ¿ok? Tiene otro tipo de efectos, además es un amonoterciario y sí tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Aquí hay un punto interesante para mirar con los receptores colinérgicos, ¿sí? Vamos a pensar en el vago y hay un punto en farmacología que es muy claro, es diferenciar lo que son las fibras de respuesta rápidas y las fibras de respuesta lenta, que se ven muy bien en el corazón. Aquí podemos mirar algo que es eh, cómo se comporta el vago, ¿sí? O el efecto parasimpático a nivel cardiovascular sobre fibras lentas. ¿Qué tenemos acá? Pues pensemos en un tejido de fibra lenta, como por ejemplo el nodo sinusal. El nodo sinusal, recordemos que en caso de una descarga adrenérgica va a aumentar la frecuencia cardíaca y cuando lo que predomina es el vago, pues vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, vale la pena recordar que el potencial de acción es completamente diferente, las fases son diferentes. El ion que predomina en las respuestas lentas es el calcio, no estamos hablando de sodio, y el comportamiento es diferente, y aquí lo podemos ver. ¿Cómo se produce esto? Pues la acetilcolina se une al receptor muscarínico, específicamente los M2 que están en el nodo sinusal,
y estos, digamos, tienen unas subunidades que se dividen en dos grupos. La subunidad alfa va a bloquear la adenilato ciclasa, que recordemos que la adenilato ciclasa lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico, el cual es necesario para activar la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A fosforila los canales de calcio para que en el potencial de acción, ¿sí? En lo que es la fase 2 y fase 3, empiece a entrar calcio, sobre todo en la fase 2, y al entrar calcio, pues aumenta las concentraciones de calcio y se libera el neurotransmisor o se libera el impulso. ¿Ok? Entonces, la subunidad alfa, recordemos que al final los receptores M2 son proteínas G o G0, pues lo que hace es inhibir esta corriente de calcio que es necesaria, ¿sí? Recordemos que la fase importante que tenemos en las fibras lentas está predominada por el calcio, mientras que en las fibras rápidas por el sodio. Entonces, eso es un mecanismo. Y el otro tenemos las unidades beta y gamma, que quedan unidas, se van y se desplazan a un canal de potasio. Lo que hace es la apertura de este canal de potasio, saliendo potasio desde el intracelular hasta el extracelular, son llamados canales de salida de potasio. Y con esta salida de potasio, que tenemos que es un ion positivo, pues obviamente hay una hiperpolarización, hay mayor estabilidad de membrana, menos potencial de acción. La célula hiperpolarizada pues desencadena menos potenciales de acción y por ende se dispara este marcador menos y esto termina produciéndose una bradicardia. Otro lado es la contracción del músculo esquelético, que veremos que es completamente diferente. Ya no tiene que ver con receptores muscarínicos, sino que tiene que ver con receptores nicotínicos. Entonces, la acetilcolina se une a estos receptores nicotínicos, predominantemente sodio. Al entrar en sodio, la fase 0 desencadena el potencial de acción y pues ocurre la contracción muscular. Ahora, ¿qué tenemos en un paciente con acetilcolina? La acetilcolina tiene un mecanismo, ¿sí? Donde veremos cambios. Sin embargo, un poco más allá, y veámoslo desde el punto de vista clínico, un paciente que nos llegue intoxicado por carbamato, por ejemplo, o por órgano fosforado, ¿sí? Y ¿cómo se nos va a presentar? Aquel paciente con un síndrome colinérgico se habla que es un paciente húmedo. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a hacer una revisión. Un paciente que tiene hiperhidrosis o sudoración excesiva, va a tener lagrimeo excesivo, va a tener una cialorrea importante, ¿ok? Va a tener un aumento de la secreción también a nivel del tracto digestivo. El paciente va a presentar también diarrea por una hipermotilidad, además de la hipersecreción. Vamos a tener un paciente que tiene miosis, que es un signo importante, va a tener diarrea y va a ser un paciente que también vamos a encontrar que presenta, puede venir miccionado, ¿ok? Es un paciente que muy bien lo dice, es un paciente completamente húmedo. Eso vale la pena a tenerlo en cuenta y por lo tanto, cuando a este paciente se le coloca el antídoto, que es un anticolinérgico, vamos a tratar de obtener una respuesta totalmente contraria. Ahora hablemos un poco de lo que son los fármacos colinérgicos indirectos. Ya dijimos que eran aquellos que bloqueaban la enzima acetilcolinesterasa, que puede ser competitivo, no competitivo, pero al final desencadenan una respuesta igual. ¿Ok? Para finalizar, veamos un poco estos fármacos y vayamos a sus principales usos. ¿Ok? Tomemos en cuenta, cabe la pena destacar que los fármacos colinérgicos tienen poca utilidad en la práctica clínica o son menos usados, por así decirlo, son mucho menos usados que los fármacos anticolinérgicos. Los anticolinérgicos sí son muy utilizados, sobre todo a nivel de relajante muscular, muy utilizados a nivel pulmonar, sobre todo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también utilizados para el Parkinson, utilizado mucho a nivel ocular, ¿sí? Para problemas de refracción, hacer fondos de ojos, para oitis. También son utilizados como antagonistas de las intoxicaciones por carbamato y además, como si fuera poco, son espasmolíticos. Son de mayor utilidad, sin embargo, como la clase corresponde a colinérgico, pues veamos estos colinérgicos los más utilizados, las variables más importantes. Pues la pilocarpina, que es un amonio terciario que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematocefálica,
De estos es el más utilizado, de estos tres que tenemos acá, y suelen utilizarse principalmente para crisis aguda de glaucoma, de ángulo abierto o incluso de ángulo cerrado, ¿ok? Produce un espasmo del músculo ciliar, es decir, contracción del músculo ciliar. Al producir contracción del músculo ciliar, pues vemos que lo que tiene es, modifica la capacidad de acomodamiento, se ve mucho mejor los objetos de cerca y además de tener esto, tiene la capacidad de permeabilizar mucho más la trabécula, ¿sí? Y al permeabilizar la trabécula, el canal de Schlemm tiene mayor oportunidad para drenar el humor acuoso. Entonces, la pilocarpina es un excelente fármaco, o es el fármaco de elección tópico para pacientes con crisis aguda de glaucoma. Recordemos que los prostanoides, como la tanopros, o por ejemplo los antagonistas de los receptores beta, como el timolol, o los inhibidores de la anidrasa carbónica, como la dorzolamida, ellos tienen la capacidad de, son fármacos de elección tópico, pero en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto de tipo crónico, no agudo. Otro punto interesante que tiene la pilocarpina es que tiene una gran capacidad para la secreción, ¿sí? Y es muy utilizado sobre todo a nivel de cuando hay radiaciones en cabeza y cuello, ¿sí? Cuando hay radiaciones que pueden producir serostomia, entonces se utilizan estos fármacos. Y además, una característica importantísima también puede ser en el caso del síndrome de Sjögren. La pilocarpina es un fármaco que tiene esta capacidad y donde suele utilizar con mayor. Una característica importante, como habíamos dicho, es una amina terciaria y puede pasar la barrera hematoencefálica. La fisostigmina, muy poco utilizado, de ello vale la pena destacar, que también es una amina terciaria, también es capaz de penetrar al sistema nervioso central y que ella deriva de una planta en comparación con la neostigmina, que sí es de síntesis química, esta sí es mucho más utilizada y de hecho se utiliza principalmente o es de segunda elección para el tratamiento de la miastenia gravis. Piridostigmina, que no la tenemos acá, pero es el tratamiento de elección para la miastenia gravis de este grupo de fármacos. El hedrofonio es un fármaco que cada vez está más en desuso, pero tiene una característica importante. Se utiliza para lo que es el diagnóstico de miastenia gravis. Es un fármaco que se usa por vía endovenosa, que tiene un efecto breve de 10 a 20 minutos. Cuando hay sospecha de que tenemos un paciente que puede tener miastenia gravis, se puede hacer la prueba terapéutica si hay una respuesta adecuada. Si tenemos respuesta adecuada al hedrofonio, pues estaríamos ante miastenia gravis. Este grupo de fármacos, que es la ribastigmina, el donepezilo y la galantamina, son fármacos que vamos a mencionarlos, son fármacos de tratamiento para el Alzheimer. Vale la pena destacar que en el Alzheimer lo que tenemos es que hay una pérdida significativa de neuronas colinérgicas en el lóbulo temporal, específicamente en la corteza entorrinal. ¿Ok? Estos fármacos, por lo que estamos tratando es aumentar la cantidad de la acetilcolina disponible acá. Sin embargo, estos fármacos no son la panacea, no tienen una respuesta terapéutica maravillosa, pero pues hacen una leve modificación de la enfermedad y son la terapia que se tienen disponible a pesar de que hay muchas terapias muy prometedoras que están ahorita en fases de investigación. Ellas es lo que tenemos en la actualidad, son los más usados conjuntamente con suplementos y vitaminas que también tienen eficacia. El ecotiofato, vale la pena destacar de él que es un inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa. Al ser irreversible tiene una vida media muy prolongada, que se puede hablar hasta de una semana. Sin embargo, pues su indicación en glaucoma, pero no es de los de primera elección. Y pues obviamente la acetilcolina, que es el fármaco, es el prototipo por ser el neurotransmisor. Y para finalizar, hablemos un poco de un caso que es más de toxicología, pero tengamos en cuenta las bases. Cuando el paciente tiene una intoxicación colinérgica, va a llegar a la clínica, está intoxicado con o carbamatos, que son los dos grupos más grandes, o organofosforados. ¿Ok? Los carbamatos, donde predomina es en los insecticidas, por ejemplo,
o también estos inhibidores de la acetilcolinesterasa es muy utilizado digamos, en este tipo para exterminar roedores, en venenos de roedores, ¿sí? Esta intoxicación por este tipo de sustancia tiene un antagonismo competitivo, es decir, se utilizará atropina, que es un anticolinérgico, y dependiendo la dosis habrá desplazamiento de uno u otro. Por otro lado, existen los órganos fosforados que vienen a comportarse, ¿sí? De una manera interesante. ¿Y qué es lo que hace interesante? Pues viene a comportarse como el ecotiopato, que es una inhibición irreversible. Es decir, es no competitiva, se une a la enzima. Una vez que se une a la enzima, pues no se podría desplazar, se esperaría que la enzima muriera, por así decirlo, o sea, hay un recambio de la enzima en este caso. Ahora, hay una parte importante, y esa parte importante tiene que ver con la parte de la unión, ¿sí? Tomemos con que este tipo de órgano fosforado, como en este caso tenemos la imagen del ecotiopato, que lo importante es conocer que es una inhibición irreversible, que lo que hace es fosforilar el enlace hidroxilo que tiene la enzima. Lo podemos encontrar sobre todo a nivel de insecticida, que cada vez se ve menos este tipo, pero son pacientes que están haciendo insecticidas o herbicidas, ¿ok? Y no tomaron las medidas correctas y pues terminan intoxicándose porque estos son muy liposolubles y pueden atravesar la piel. Sin embargo, esto se ve cada vez menos, lo que vemos son intoxicaciones en casos de homicidio o autólisis, incluso también por error. A veces un mal manejo pues terminan guardando como es una sustancia y terminan bebiéndosela de manera eh, pues de manera involuntaria, aunque pues no es tan fácil, pero pues eso se han visto casos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se fosforila, como les había dicho, este grupo hidroxilo y termina siendo un isono covalente, pero hay un punto importante que se llama el envejecimiento de la enzima. Y ese envejecimiento de la enzima es clave, porque una vez que la enzima está envejecida, el antídoto, que es la paralidoxima o las oximas, deben administrarse antes de que la enzima envejezca. Si tenemos el envejecimiento enzimático, pues ya no tiene sentido administrar este fármaco. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Pues la enzima tiene una modificación y esa modificación es que la enzima queda alquilada, ¿sí? Es decir, pierde su grupo alquil, como podemos ver acá, ¿sí? Este grupo que está acá lo termina perdiendo y entonces tenemos el envejecimiento y ya la pralidoxima no puede tener este efecto, que digamos que es un efecto antídoto milagroso que podría hacerse. Ahora, en estas intoxicaciones vale la pena decir algo, la evidencia es muy mala, sí, hay revisiones sistemáticas que dicen que realmente que no sirve, la evidencia de que sirve es de unos serie de casos que con poca rigurosidad científica, o sea, mucho que desear, y aquí hay varios interrogantes, el primero, ¿sirve o no sirve? Los distintos grupos expertos o de toxicología recomiendan usarlo porque se recomienda que es un fármaco con pocos efectos deleterios, entonces es un fármaco que teóricamente es muy seguro. Entonces, pues, ¿por qué negarle la oportunidad al paciente de que de pronto sirva o que sirva, como dicen muchas sociedades, entonces debe administrarse? No habría una razón de fuerza mayor para no administrarlo. Sin embargo, lo que sí es muy claro es que se debe administrar antes que la enzima envejezca, y aquí es donde está la pregunta, ¿y cuándo la enzima envejece? Es complejo, se habla que en las primeras 24, 48, 72 horas, o sea, mientras más rápido mejor porque la enzima va envejeciendo con el proceso. Ojo que también esto varía dependiendo del tipo digamos que el tipo de órgano fosforado. Algunos logran envejecer la enzima más rápido que otros, pero entonces debe hacerse en las primeras horas. Incluso hay casos reportados que hasta 8 días después se coloca el fármaco, pues son muy poco creíbles, pudiera ser casual, no necesariamente causal. Valdría la pena revisarlo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que si se tiene, se debe poner en las primeras horas. Ideal en la primera 24 horas. ¿Y cómo hacer? Pues la mejor manera, no, clínicamente no se puede diferenciar si es un órgano fosforado de un carbamato. Son
igual es un paciente que va a llegar cialorreico, es un paciente que va a llegar además con, como le habíamos dicho, evacuado, miccionado, un paciente que pueda estar bradicárdico e incluso a dosis alta puede tener fasciculaciones, no convulsiones, fasciculaciones, ¿ok? ¿Por qué? Pues por lo que es la parte del músculo estriado, vamos a tener un paciente que está fasciculando. Y es importante conocer la diferencia y se debe revisar en la semiología entre la fasciculación y la convulsión. Entonces, no podemos, desde el punto de vista clínico, diferenciarlo. Lo que debemos hacer es investigar si fue un carbamato, si fue un órgano fosforado, pues decir, no, mira, era un veneno de rata que se comió, entonces probablemente era un carbamato. No, mira, es que estaba fumigando y se intoxicó, probablemente un órgano fosforado. Eh, y así. Importante, si queda la duda o algo pudiera hacer pensar que es un órgano fosforado y se tiene la oxima, pues iniciar la oxima porque no tiene efectos secundarios y probablemente si llegase a funcionar, pues los efectos benéficos son mucho mayores. Y con esto finalizamos la clase. Muchísimas gracias.